Un tren nocturno, un billete olvidado, y un hombre que no debería haber estado allí. A veces, las mentiras más profundas viajan en silencio, entre compartimientos cerrados y corazones aún más herméticos. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. La mañana en que comenzó el asunto del billete a Brighton, se presentó con ese carácter húmedo y plomizo, tan propio de nuestra metrópoli en los meses de transición, cuando las calles parecen más bien corredores de niebla y los carruajes avanzan como figuras espectrales entre la penumbra del hollín suspendido. Recuerdo que el reloj de la repisa marcaba las 9 menos cuarto cuando me encontraba en la sala de estar de Baker Street, leyendo un artículo médico sobre los efectos del bromuro en pacientes histéricos, mientras Holmes, con la cabeza reclinada hacia atrás y los dedos entrelazados sobre el pecho, contemplaba el techo con esa expresión de vacía abstracción que solo en apariencia denota inactividad. «Watson», dijo sin variar un ápice su postura. Las gotas de lluvia trazan en el cristal un patrón predecible, y sin embargo, ni una sola de ellas se repite. ¿Le parece eso reconfortante o perturbador? Supongo que depende del ánimo con que uno observe la ventana, repliqué sin apartar la vista de mi lectura. O del conocimiento que se posea sobre la probabilidad, añadió, justo cuando sonó el timbre de la puerta con una vibración seca y urgente. Un instante después, la figura de la señora Hudson apareció en el umbral con su habitual discreción. «Hay un caballero que desea verle con premura, señor Holmes. Dice llamarse Godfrey Ellicott». «¿El antiguo jefe de estación de Clapham Junction?», preguntó Holmes sin levantarse. «Eso mismo ha dicho, señor. Trae consigo un paraguas empapado y la expresión de quien ha visto un fantasma. Hágale pasar, por favor, y dígale que deje el paraguas en la esquina más seca que encuentre. La lluvia no arrastra únicamente humedad, Watson», añadió mientras se incorporaba. «A veces trae consigo verdades extraviadas. No pude evitar una punzada de curiosidad. Aquella visita, tan intempestiva como aparentemente insignificante, estaba a punto de introducirnos en un laberinto de hechos diminutos, pero cargados de resonancia. Godfrey Ellicott era un caballero de edad indefinida, cuya rectitud profesional parecía haberse filtrado hasta su indumentaria. Portaba un abrigo de paño grueso, una corbata perfectamente anudada y unas gafas redondas que pendían de su cuello mediante un cordón trenzado de color burdeos. Su voz, sin embargo, temblaba con una inquietud apenas contenida. «Señor Holmes», comenzó tras sentarse con visible esfuerzo, «no quisiera abusar de su tiempo, pero he vivido lo suficiente como para saber cuándo algo no encaja en el mundo visible». Holmes le hizo un leve gesto de asentimiento, entrelazando nuevamente los dedos frente a su rostro. «Prosiga, señor Ellicott. Su presencia aquí ya me indica que no se trata de un simple contratiempo ferroviario». «En efecto, señor. Como sabrá, he dedicado 38 años al servicio de los ferrocarriles del sur, con absoluta fidelidad y puntualidad. Hace 2 noches, mientras ordenaba algunas pertenencias olvidadas desde mi jubilación, tomé mi viejo paraguas de mango de nogal, colgado en el perchero desde hacía semanas. Estaba seco, sin signos de uso reciente, pero al abrirlo, allí dentro, doblado con una precisión casi ritual, encontré un billete. «¿Un billete de tren?», inquirió Holmes con repentina agudeza. «Exactamente, un billete a Brighton. Fecha: mañana, clase, segunda. Expedido desde la estación Victoria. Pero yo, señor Holmes, no lo compré. Ni he viajado en semanas. Nadie ha tenido acceso a mi casa. Y ese billete no debería existir». Durante unos segundos, Holmes no respondió. Se levantó lentamente, tomó el paraguas que el visitante había dejado en la esquina y lo examinó con meticulosidad. Luego extendió la palma. «¿Puedo ver el billete?».
Ellicott lo extrajo de su chaleco como quien manipula una prueba condenatoria. Holmes lo tomó con pinzas, por decirlo así, y lo acercó a la ventana. «Curioso», murmuró. «La tinta está ligeramente desvaída, pero hay algo más. ¿Percibe este olor, Watson?» Me incliné hacia el papel. Olía vagamente a cola fresca, o tal vez a pintura. Un objeto anacrónico colocado en un receptáculo cotidiano, dijo Holmes. Señor Ellicott, su billete podría abrir la puerta a una realidad que aún no ha sucedido, o a una mentira que nunca debió existir. Y con ello, se volvió hacia la repisa, donde sus ojos brillaban con la anticipación del reto. Yo sabía bien qué significaba esa mirada. La tormenta no había hecho más que comenzar. Durante algunos minutos, Holmes no pronunció palabra. Caminaba en silencio por la estancia con el billete sostenido entre los dedos, como si de una mariposa capturada se tratase. Observaba su reverso con detenimiento, luego lo exponía a la luz, y por último lo acercaba a las aletas de su nariz con un leve gesto de inspección olfativa. Sabía yo, por experiencia acumulada, que cuando mi amigo entraba en ese estado de aparente ensoñación técnica, algo en su interior operaba con extraordinaria lucidez. ¿Y dijo usted que el paraguas no había sido tocado en semanas?, preguntó finalmente, sin apartar los ojos del papel. Eso afirmé, señor Holmes, repuso Ellicott. Desde principios de mes no ha salido de su sitio junto al perchero. Holmes asintió levemente, como quien confirma una sospecha aún borrosa. Entonces, si no miente usted, y no tengo motivos para pensar lo contrario, este billete fue colocado allí por una mano que tuvo acceso a su hogar sin su conocimiento. Una mano que conoce sus hábitos, sus pertenencias, y que ha decidido emplear su paraguas como escondite o tal vez como vehículo de comunicación. ¿Comunicación, señor Holmes? ¿No será usted víctima de una interpretación excesiva? Mi querido señor Ellicott, dijo Holmes sin un ápice de ironía, el exceso no radica en la interpretación, sino en la confianza que el ser humano deposita en la casualidad. Usted ha sido ferroviario durante casi 4 décadas. ¿Cree usted en la posibilidad de que un billete válido, fechado para mañana, aparezca por azar en su propiedad? Ellicott guardó silencio. Justamente. Tampoco yo. Holmes giró sobre sus talones y se volvió hacia mí, con esa expresión mezcla de fastidio y deleite que solo despertaban en él los misterios anodinos. Watson, ¿no le resulta fascinante que las grandes maquinaciones del crimen moderno se oculten cada vez más en detalles pequeños, casi risibles? Diría más bien que es desesperante, repliqué. Justamente por eso me interesa, murmuró. La banalidad voluntaria es un disfraz más eficaz que una coartada, pues apela al descuido natural del observador. Luego, volviéndose hacia Ellicott, añadió: «Puede usted marcharse tranquilo por ahora, señor. Su billete ha encontrado un lector. Lo que aún no sabemos es si también ha hallado un destinatario». Una vez que nuestro visitante se hubo retirado, Holmes permaneció un largo rato en pie, inmóvil frente a la ventana. Observaba cómo la lluvia se deslizaba en finos hilos sobre el cristal, y de cuando en cuando se llevaba el billete a la altura de los ojos, como si esperara que en él se revelara alguna inscripción oculta. Yo, desde el sillón, respeté su mutismo, pues bien sabía que la introspección en Holmes no era un repliegue sino un despliegue, el preludio silencioso de una decisión inminente. «Watson», dijo por fin, «este asunto carece de lógica, y por ello me resulta profundamente lógico. ¿No le parece que carece también de urgencia? Tal vez, pero no de significado. Y créame, el significado no siempre se mide por el peligro, sino por el modo en que desafía la razón». Tomó entonces su pipa y comenzó a llenarla con parsimonia, como si cada hebra de tabaco correspondiera a una variable mental en su proceso deductivo. «He aceptado casos de sangre derramada, de fortunas perdidas y de inocentes condenados», prosiguió.
pero hay ocasiones en las que un trozo de papel habla con mayor vehemencia que un grito. Este billete no es una coincidencia, es una llave, y me propongo averiguar qué puerta abre. ¿Y por dónde empezaremos? Holmes dirigió una mirada fugaz a la repisa donde había dejado el paraguas. Por el punto más predecible, la estación Victoria. Si el billete es auténtico, como todo parece indicar, debe pertenecer a una serie legítima. Quizá allí encontremos su origen, o al menos una sombra de él. ¿Le acompaño? Desde luego, no confío en las primeras impresiones, excepto las suyas. Me sentí honrado, aunque sabía que esa frase era tan táctica como sincera. Holmes confiaba en mi capacidad de observar lo humano donde él observaba lo mecánico. Y en aquel caso, esa dualidad iba a revelarse esencial. No habíamos dado aún un solo paso fuera de Baker Street, pero ya sentía que caminábamos sobre una senda cuyo final no pertenecía al mapa visible del sentido común. La estación Victoria no había cambiado sustancialmente desde nuestros días más activos en la persecución del crimen, salvo tal vez por un cierto endurecimiento en los rostros de los empleados, como si el paso de los años y la acumulación de trámites mecánicos hubiesen limado todo vestigio de espontaneidad. Sin embargo, cuando Holmes y yo descendimos aquella tarde de nuestro coche de alquiler y nos internamos en la galería de ventanales opacos y voces entrecortadas, tuve la impresión de que el aire mismo contenía una tensión apenas perceptible, como si entre el vapor de las locomotoras se ocultase algo más que carbón y rutina. Holmes caminaba con su paso elástico, las manos cruzadas tras la espalda y el billete cuidadosamente resguardado en una pequeña carpeta de hule. No hablaba, pero yo bien conocía la expresión que ceñía su rostro, una mezcla de concentración y hastío que solo se disipaba cuando el detalle revelaba su secreto. Tras intercambiar unas pocas palabras con el inspector de tráfico, fuimos conducidos hasta una oficina lateral donde, entre estanterías de archivo y una estufa apagada, nos aguardaba un hombre de edad avanzada, con uniforme algo ajado pero dignamente llevado. Su placa identificaba el nombre de Hargrove. «Este caballero», dijo el inspector, «lleva más de 30 años verificando billetes en los andenes principales. Si alguien puede identificar la procedencia de un título ferroviario, es él». Holmes saludó con un breve movimiento de cabeza y le tendió el billete sin mediar explicación. «Le ruego que examine esto con detenimiento, señor Hargrove», dijo, «y me diga si nota algo digno de ser comentado». El anciano desplegó el billete con manos temblorosas, lo sostuvo contra la luz cenicienta de la ventana y luego frunció el ceño con una mezcla de sorpresa y desagrado. «Este número de serie», dijo al fin, señalando un pequeño código tipográfico en la esquina inferior, «corresponde a un lote que fue reportado como robado en febrero. Pertenecía a la emisión especial para los trenes rápidos de Brighton. El incidente nunca se resolvió del todo. Sospechamos de un falsificador que operaba en las inmediaciones, pero desapareció sin dejar rastro». Holmes no respondió de inmediato. Sacó su lupa del bolsillo interior y la pasó sobre el billete con la delicadeza de un cirujano. «¿Cuántos ejemplares fueron sustraídos exactamente?» «Unas 3 docenas, señor, y hasta ahora ninguno había vuelto a aparecer. Es extraño. Este papel está intacto, ni arrugado ni manoseado, como si acabara de salir de imprenta». «Eso mismo pensé yo», murmuró Holmes. Yo sentí cómo algo en mi interior, tal vez el músculo aún ejercitado de la sospecha, se ponía en alerta. Un billete robado que reaparece sin huellas, escondido en un paraguas intacto. Todo aquello tenía el aroma persistente de lo premeditado. Holmes, sin embargo, se mantenía impasible, aunque su voz adquirió un leve matiz que solo quienes le conocíamos bien podíamos detectar. Una vibración imperceptible entre la expectación y la gravedad. ¿Recuerda usted, señor Hargrove, si alguien vino en los últimos días a preguntar por billetes similares? No, señor, ninguna consulta reciente. Salvo, añadió tras un instante de vacilación,
que la semana pasada una dama preguntó por los horarios nocturnos a Brighton. No compró nada, pero me llamó la atención su atuendo. Vestía completamente de negro y parecía muy decidida, aunque hablaba en susurros. Holmes y yo intercambiamos una mirada breve, cargada de significado. Era, sin duda, la primera sombra reconocible en el horizonte aún nebuloso del caso. Una vez finalizada la conversación con el revisor, Holmes solicitó un espacio más privado. Nos condujeron a una pequeña sala de espera vacía, donde la luz del gas apenas iluminaba los contornos de los bancos de madera. Allí, con la calma de quien diseca una pieza entomológica, desplegó el billete sobre el respaldo barnizado y volvió a examinarlo con su lupa de aumento. «Observe esto, Watson», dijo, señalando un punto apenas visible cerca del borde izquierdo. A simple vista parece una mancha cualquiera, fruto del uso o la humedad, pero note el color. Me incliné. La mancha era diminuta, más bien una sombra rojiza, que apenas desentonaba con el tono general del billete. Sin embargo, bajo la lupa, su textura revelaba algo peculiar. No era sangre, como tal vez habría sugerido su pigmento, sino algo más denso, más graso, más artificial. «Pintura», dije, casi sin pensarlo. Holmes asintió. «Y no cualquier pintura. Esta tonalidad carmesí, con ese leve resplandor aceitoso, corresponde, si no me engaña la memoria, a un tipo específico utilizado por ciertos artistas para lograr profundidad en fondos oscuros, un barniz con base de aceite de linaza, bastante difícil de remover una vez seco». «¿Cree usted que provenga del falsificador? ¿O de alguien que haya manipulado el billete recientemente?», respondió, guardando la lupa con un movimiento ágil. «La pregunta que se impone es, ¿por qué arriesgarse a reintroducir en circulación un billete robado? Y más aún, ¿por qué esconderlo en el paraguas de un exferroviario retirado?». No respondí. La lógica, en aquel momento, parecía doblarse sobre sí misma como los pliegues del billete. Holmes, sin embargo, parecía más estimulado que confundido. Se incorporó con la energía repentina de quien ha vislumbrado el contorno de una figura en la niebla. «Venga, Watson. Creo que nuestro próximo paso no se encuentra en esta estación, sino en algún lugar donde la pintura hable y los colores oculten más de lo que revelan». «¿Un estudio de arte?» «Tal vez, o un taller donde las sombras se mezclan con los pigmentos. Y si esa dama vestida de negro ha dejado más huellas, no será en los raíles, sino en los lienzos». A la salida de la estación, Holmes permaneció unos instantes en silencio, con los ojos entornados y el rostro vuelto hacia el viento que azotaba desde el este. Parecía olfatear no el aire húmedo de la ciudad, sino la idea misma del crimen, como si sus sentidos hubiesen trascendido lo material para convertirse en instrumentos de una lógica superior. No era la primera vez que le veía así, suspendido entre la abstracción y la inminencia del movimiento. Por fin habló. «Watson, cuando los hechos no se acomodan al razonamiento ordinario, hay que buscar el trazo invisible que los une. En este caso, el trazo es literal, y lleva pigmento». Nos encaminamos sin más dilación hacia los barrios aledaños a la estación, donde convergen callejones de trazado impreciso, almacenes antiguos y pequeños talleres que se apiñan como piezas irregulares de un puzzle urbano. Holmes parecía seguir una dirección invisible, preguntando aquí y allá con su tono contenido, hasta que una joven que vendía botones en la acera señaló un edificio gris de 3 plantas, con una puerta de madera repintada varias veces y un letrero descolorido que rezaba «Estudio Greaves». «¿Conoce usted al señor Greaves?», preguntó Holmes. «Claro que sí», respondió la muchacha. «Siempre anda manchado de rojo, de pintura quiero decir, aunque hace días que no lo veo salir». El apellido no nos era familiar, pero Holmes pareció encontrar en esa respuesta una confirmación silenciosa. Ascendimos por una estrecha escalera interior,
cuya baranda crujía con el más leve roce, y llegamos ante una puerta que presentaba signos recientes de manipulación. Un pequeño desconchón en la pintura, una astilla fresca junto al marco y una ligera marca de pigmento carmesí sobre el pomo. «Watson», dijo Holmes en voz baja, «esta puerta ha sido abierta recientemente, pero no por manos cuidadosas. Sospecho que nuestro pintor no es ya el único interesado en este lugar. Nadie respondió a nuestros toques, y la ausencia de cerradura accionada nos permitió empujar la hoja sin resistencia. El silencio del interior era espeso, denso, casi hostil. Ningún sonido humano, solo el leve quejido de una ventana mal cerrada. Lo que vimos al cruzar el umbral no nos ofreció respuesta alguna, pero sí abrió un abanico de nuevas preguntas, como si el taller fuera un escenario cuidadosamente abandonado tras el ensayo de una tragedia aún por representar. El interior del estudio no se correspondía con la imagen caótica que yo, tal vez ingenuamente, había imaginado. No había lienzos apilados de forma descuidada, ni frascos abiertos, ni ese desorden artístico que a menudo acompaña a los espacios de creación. Por el contrario, el lugar respiraba una suerte de orden forzado, como si alguien hubiese eliminado con premura toda huella comprometedora sin tener tiempo de hacerlo con auténtico cuidado. Un caballete dominaba la estancia, aunque el lienzo que sobre él reposaba no era más que una tela en blanco parcialmente rasgada. Unas manchas de pintura seca en el suelo, dispersas como salpicaduras de una intención abrupta, eran el único testimonio de una actividad anterior. Junto a una pequeña mesa, hallamos una caja abierta que contenía varios pinceles, todos ellos limpiados con esmero y dispuestos en orden decreciente de tamaño. Aquello, lejos de tranquilizarme, me produjo un desasosiego mayor. Era un orden que hablaba no de serenidad, sino de pánico controlado. Holmes se agachó junto a la caja, inspeccionando el borde de madera con la yema del índice. «Aquí hay huellas de uñas, Watson. No muchas, pero sí suficientes para indicar que alguien intentó cerrarla con brusquedad. Observe este hilo de barniz, sin secar, apenas perceptible. ¿Cree usted que el autor de estas pinturas fue interrumpido? ¿O forzado a interrumpirse?», replicó. «Y mire aquí», señaló una silla volcada junto al rincón más oscuro del estudio. Tras incorporarla, hallamos bajo ella un trozo de tela arrugada, un fragmento de papel de periódico manchado de pigmento rojo, que Holmes desplegó con sumo cuidado. «Curioso», murmuró. «Este ejemplar pertenece a una tirada de hace 4 días, sujeto a la tela como envoltorio, probablemente. ¿Recuerda lo que dijo la anciana sobre la dama vestida de negro?». Asentí en silencio. La mujer que visitaba al pintor solía traer paquetes envueltos en periódico. Aquel fragmento parecía confirmar que, efectivamente, el estudio había sido lugar de encuentros recientes y tal vez clandestinos. «Este taller», dijo Holmes tras una pausa reflexiva, «no ha sido simplemente abandonado. Ha sido desocupado con precisión y prisa. Y donde la prisa actúa, la lógica suele tropezar». Sus palabras quedaban suspendidas entre los objetos que no hablaban, pero callaban demasiado. Y yo, mientras contemplaba aquel caballete vacío, no pude evitar sentir que la verdadera obra, la más inquietante, aún estaba por comenzar. Fue el propio Holmes quien sugirió que, antes de proceder a cualquier pesquisa de carácter documental, lo más sensato sería indagar entre aquellos que convivieron, aunque fuera de modo tangencial, con el enigmático artista cuyo estudio habíamos hallado en tan elocuente abandono. Así pues, comenzamos a recorrer, con la discreción que el caso exigía, las distintas puertas del edificio que albergaba el taller, tocando en ellas como un par de discretos caballeros deseosos de obtener alguna información sobre el vecino ausente. Debo confesar que pocas veces me ha impresionado tanto la capacidad de Holmes para adaptarse a las circunstancias más mundanas sin perder un ápice de su dignidad. Frente a una joven madre, a un anciano viudo
o a un comerciante malhumorado, su tono sabía oscilar entre la benevolencia distante y la familiaridad medida, siempre manteniendo en su expresión una suerte de neutralidad inquisitiva que inducía a confiar sin otorgar. En el tercer piso, dimos con la primera grieta en la superficie del silencio. Una anciana de cabello recogido y manos temblorosas nos recibió desde el umbral con una expresión mezcla de recelo y memoria fatigada. Se llamaba señora Blanchard y residía allí desde hacía más de 2 décadas. Cuando Holmes le explicó, con esa cortesía impecable que reservaba a las mujeres de edad avanzada, que deseábamos hacer algunas preguntas sobre el señor Greaves, la mujer asintió con una lentitud casi ceremonial y nos invitó a pasar. Era un hombre extraño, pero cortés, dijo mientras servía una taza de té para Holmes, que nunca la probó. Apenas hablaba con nadie, salvo con aquella mujer. ¿A qué mujer se refiere?, preguntó Holmes con voz leve. Venía siempre al atardecer, alta, delgada, envuelta en un luto perpetuo. Nunca vi su rostro con claridad, pero su andar era silencioso, casi flotante. Subía sin saludar a nadie y se marchaba del mismo modo, siempre con un bulto bajo el brazo. ¿Podría describir ese bulto? Parecía algo envuelto en papel de periódico, pero era lo que no se oía lo que me inquietaba más. Nunca escuché una conversación, ni una risa, ni siquiera un crujido de silla. Era como si se reunieran para estar en silencio. La señora Blanchard interrumpió su relato para observar a Holmes, que permanecía inmóvil, absorto. ¿Y la vio después del cierre del estudio? No, señor. Desde hace unos días, la escalera ha vuelto a sonar vacía. Aquella afirmación, tan sencilla en apariencia, hizo que Holmes cruzara una fugaz mirada conmigo. En su rostro no había sorpresa, pero sí una confirmación íntima que no necesitaba ser verbalizada. La figura de la mujer enlutada comenzaba a perfilarse como algo más que un dato periférico. Al día siguiente, regresamos al edificio con la intención de verificar otros testimonios. Esta vez, el interlocutor fue un joven aprendiz de grabador, inquilino del primer piso, cuyo testimonio, aunque menos detallado, coincidía en lo esencial. La mujer vestida de negro aparecía con puntualidad crepuscular y desaparecía sin emitir sonido alguno. Su presencia parecía generar una incomodidad difícil de definir, una especie de desasosiego compartido por todos, pero escasamente articulado por ninguno. Siempre traía consigo algo bajo el brazo, añadió el muchacho. Envoltorio de papel viejo, como los que usan en los mercados para el pescado, pero nunca olía a nada. La imagen se repetía con insistencia. Mujer, silencio, periódico. Y sin embargo, cuanto más se repetía, más extraña se volvía. Holmes caminaba con las manos en los bolsillos del abrigo, los labios apretados y la mirada ensimismada. Se detuvo bruscamente al llegar al rellano del segundo piso y murmuró: «Watson, ¿qué clase de relación se establece entre dos personas que se visitan con regularidad, pero no hablan? ¿Qué comunión exige presencia pero evita el lenguaje?» Tal vez no era una relación en sentido pleno, aventuré. Tal vez se trataba de una transacción. Holmes asintió. O de una amenaza disfrazada de rutina. Pero lo que me intriga no es la mujer, sino el paquete. ¿Por qué? Porque todo objeto envuelto contiene una doble voluntad, la de proteger lo que guarda y la de esconderlo. Y ambos propósitos revelan miedo. Volvimos a llamar a la señora Blanchard, quien, aunque sorprendida, no pareció molesta por nuestra insistencia. Holmes, con tono casi confidencial, le preguntó si alguna vez había intentado saber qué contenía el bulto que portaba la visitante. Jamás. Pero una vez, al cerrar la puerta, vi que el papel del paquete tenía manchas oscuras, como pinceladas sueltas. ¿Pintura? No sabría decirle, pero me dio escalofríos, no por el color, sino por la forma. Era como si alguien hubiese envuelto algo,
que no quería ser tocado. Holmes se inclinó levemente, como quien recoge una moneda caída, y musitó. «Gracias, señora. Ha dicho más de lo que imagina». Sabía yo que esa frase, en labios de Holmes, precedía siempre al surgimiento de una conexión invisible, pero irreversible. Fue en el entresuelo del edificio, una planta apenas iluminada y escasamente habitada, donde hallamos a nuestro último interlocutor de aquella jornada. Se trataba de un empleado municipal, hombre de pocas palabras y semblante grisáceo, cuyo testimonio, por su laconismo y precisión, resultó particularmente revelador. «La vi el miércoles», dijo sin ambajes. Subía por la calle con paso rápido, envuelta en una capa negra. Llevaba algo en los brazos, pero no parecía equipaje. Diría más bien que lo sostenía como quien protege algo frágil o valioso. Holmes alzó levemente una ceja. ¿Y pudo observar hacia dónde se dirigía? Pasó frente al taller y no se detuvo. Continuó calle abajo hasta la estación. La perdí de vista en la curva de Hudson Lane. ¿Entró usted a la estación? Sí, iba de camino a mi puesto. La vi de nuevo en el andén 5. Estaba completamente sola. El tren de Brighton salía en 3 minutos y ella se subió sin titubeos al último vagón. ¿Estaba vacía la plataforma? Prácticamente. Era una hora impropia para viajeros, pero eso fue lo que más me inquietó. No llevaba maleta, ni sombrerera, ni cartera. Nada que indicara un viaje común. Y sin embargo, su rostro era como el de quien parte sabiendo que no habrá retorno. Holmes no respondió. Yo mismo sentí un estremecimiento ante aquella imagen silenciosa, la de una mujer enlutada subiendo sola a un tren sin equipaje, con los brazos ocupados por un paquete cuyo contenido seguía envuelto en sombra. Al salir del edificio, Holmes caminó largo trecho en silencio, las manos enlazadas tras la espalda, los labios apretados y la frente apenas fruncida. Yo respeté su recogimiento, sabiendo que todo análisis requería en él una fase de fermentación invisible, como si las piezas aún dispersas debieran alinearse en su mente antes de ser reveladas. Al fin, cuando la niebla comenzaba a alzarse sobre los tejados, dijo en voz baja: «Brighton, siempre Brighton. El billete que no debía existir apunta hacia allá. Y ahora también lo hace esta dama muda y obstinada. Pero, ¿es realmente ella quien nos guía? ¿O alguien más que la mueve como pieza en un tablero que no hemos visto aún?» Su mirada, al decir esto, no se dirigía a mí, sino hacia un punto incierto más allá de la lógica. Aquella noche, de regreso en Baker Street, me sorprendió encontrar a Holmes más reservado que de costumbre. Había encendido su pipa apenas cruzamos el umbral, y permanecía de pie junto al fuego, sin mirarme directamente, como si las llamas contuvieran una secuencia de ideas que no deseaba interrumpir con palabras. Yo aguardé en silencio, ocupado en remover unas notas en mi cuaderno, hasta que, sin preámbulo alguno, dijo: «Debes ir tú solo a Brighton, Watson». Levanté la vista, francamente desconcertado. «¿Acaso no vamos juntos?». Holmes negó con suavidad. «No en esta ocasión. Hay aspectos de este caso que requieren una doble mirada, y no me refiero únicamente a nuestras diferencias de carácter. Lo que se está tejiendo, amigo mío, no tiene todavía contornos definidos, pero empieza a proyectar sombras demasiado perfectas. Necesito permanecer en Londres para seguir el hilo que no se ha movido, mientras tú sigues el que sí lo ha hecho. ¿Y qué debo buscar exactamente?». Holmes aspiró profundamente y exhaló una nube de humo que pareció tomar forma entre sus pensamientos. «Observa, escucha, deja que la ciudad te hable. Brighton es, en este caso, no solo un destino geográfico, sino una clave disfrazada de lugar. No te dejes engañar por la calma del mar ni por la apariencia de sus hoteles. Hay algo, o alguien, que ha fingido un viaje cuando en realidad ha trazado una emboscada». Me incorporé sin vacilación. Sabía que la petición de Holmes encerraba más de lo que expresaba, y que su decisión no implicaba ausencia, sino profundidad estratégica.
Antes de retirarme a hacer las maletas, le pregunté, ¿y si me equivoco? Holmes me miró por fin, con una leve sonrisa que contenía más gratitud que ironía. Entonces sabremos que el error era necesario para descubrir la verdad. Y con esas palabras me fui, sin imaginar que lo que me aguardaba al sur no era una simple extensión del misterio, sino el primer paso hacia una verdad envuelta en el silencio de una habitación cerrada. Mi llegada a Brighton, en el crepúsculo grisáceo de un día sin distinción, estuvo marcada por una sensación indefinible de desplazamiento emocional, como si el trayecto en tren no me hubiese llevado simplemente de una ciudad a otra, sino de una lógica tangible a otra envuelta en brumas. Acostumbrado a viajar acompañado de Holmes, su ausencia pesaba más por lo que ocultaba que por lo que significaba. Él había optado por quedarse en Londres, según sus propias palabras, atando cabos que aún no saben que lo son. Y yo, obediente a su intuición, había partido hacia el sur con una maleta modesta y la sensación de llevar conmigo más preguntas que prendas de vestir. El hotel que escogí, siguiendo una discreta recomendación del propio Holmes, se hallaba en una calle lateral, a escasos pasos del paseo marítimo, y se anunciaba con un cartel descolorido en el que apenas se distinguía el nombre, The Halbert Arms. Al cruzar el umbral, el olor a lino antiguo y barniz envejecido me envolvió con una familiaridad propia de ciertas instituciones británicas que se aferran a sus costumbres con una terquedad que roza lo monástico. Me recibió un hombre de mediana edad, cabello ralo y nervios apenas contenidos, que hablaba con una amabilidad de superficie como si cada palabra fuese una moneda gastada. Le informé de mi nombre, le mostré un documento cualquiera que acreditara mi identidad y, tras un breve intercambio de formalidades, me entregó la llave de una habitación en el segundo piso. Fue entonces, al firmar el registro, cuando mencionó, casi de forma incidental, que una de las habitaciones llevaba alquilada varias semanas por una tal señora Collingwood, pero que nadie, ni huésped ni personal, la había visto entrar o salir desde hacía días. ¿Nadie?, pregunté con la cautela de quien tantea el borde de un abismo aún invisible. Nadie, señor. Ella paga con puntualidad. El sobre llega por correo, con dinero exacto y una nota de puño y letra, pero su puerta permanece cerrada y la llave está siempre por dentro. ¿Se le ha oído alguna vez? Eso es lo más extraño, caballero. Algunos dicen haber escuchado pasos, otros susurros breves por la noche, pero nadie lo ha comprobado, y, francamente, preferimos no molestar. ¿Qué número de habitación? La sexta, al final del pasillo del tercer piso. No añadí nada más. Solo asentí con aparente indiferencia y me retiré a mi habitación, pero el número 6 se instaló en mi mente con la persistencia de una campanada interior. Había venido a Brighton para seguir una pista, y ya en mi primer contacto con aquel edificio parecía haber tropezado con el eco de una presencia que se negaba, tercamente, a materializarse. No soy, por naturaleza, un hombre dado a la superstición. La práctica médica y los años compartidos con Holmes me han dotado de una firmeza racional que me ha servido incluso en circunstancias profundamente perturbadoras. Sin embargo, aquella noche, mientras ascendía por la angosta escalera de The Halbert Arms, con el propósito deliberado de pasar por delante de la habitación número 6, experimenté una sensación que bien podría describirse como aprensión metafísica, mezcla de inquietud y reverencia, como si me aproximara no a una puerta, sino a un umbral de otro orden. El pasillo del tercer piso se extendía en penumbra, y cada paso sobre la moqueta crujía como un juicio mal contenido. Me detuve ante la habitación en cuestión con la excusa de comprobar el número, y fingí atarme un zapato mientras dejaba que mis sentidos se expandieran en torno al silencio. No se oía nada, ni respiración ni movimiento. Nada, salvo un tenue aroma que se deslizaba por debajo de la puerta. Un perfume indefinible, con una nota floral desvanecida y un fondo almizclado,
el tipo de fragancia que sobrevive a su dueña, más fiel que su sombra. Me incorporé con lentitud y posé la mano sobre el pomo. No pretendía entrar, por supuesto, pero deseaba comprobar si mostraba señales recientes de uso. Para mi sorpresa, encontré en él una ligera capa de polvo, interrumpida por una huella apenas perceptible. Al examinarla con atención, noté que era más pequeña que la palma de un hombre adulto, y que había una segunda, más leve aún, como si una mano temblorosa hubiese vacilado antes de girar el picaporte. Me alejé unos pasos y fingí pasear por el corredor, pero el eco de esa huella no desaparecía de mi mente. Holmes me había enseñado que los objetos no mienten. Solo callan hasta que se les interroga con el método adecuado. Aquella puerta, muda pero cargada de signos, parecía susurrar desde sus bisagras una historia que aún no había sido contada, o que había sido cuidadosamente silenciada. Regresé a mi habitación sin obtener respuesta alguna, pero con la certeza de que no estaba solo en el hotel. Lo que no sabía aún era si quien habitaba la habitación número 6 era una víctima, una testigo, o algo más difícil de clasificar. La noche, lejos de disolver mis dudas, las espesó. Pese al cansancio del viaje, me fue imposible conciliar el sueño con la tranquilidad que me es habitual. Había en la atmósfera de The Halbert Arms una opacidad moral, una quietud no natural, como si el silencio mismo hubiese sido impuesto por una fuerza exterior y no por el descanso de sus huéspedes. La ventana de mi habitación daba a una calle lateral apenas transitada, y la oscuridad solo se interrumpía de vez en cuando por el paso de un farolero o el retumbar lejano de una rueda sobre los adoquines. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando me debatía entre la vigilia y el sopor, un leve murmullo llegó a mis oídos. Era un sonido frágil, parecido al que produce una brisa colándose por la rendija de una puerta mal cerrada. Sin embargo, pronto distinguí en él una cadencia irregular, pausada, deliberada. No era viento, eran voces. Me incorporé con lentitud, permitiendo que mis oídos se ajustaran al registro de lo imperceptible. El murmullo provenía con claridad del pasillo, pero no en forma abierta, sino como si se filtrara a través de las paredes. Me acerqué con cautela a la puerta, abrí apenas lo necesario para no alterar el equilibrio acústico y aguardé. El origen del sonido era inequívoco. Habitación número 6. Las voces eran 2, aunque apenas audibles. La primera, femenina, se expresaba en un susurro angustiado, interrumpido por silencios que parecían contener llanto o jadeo. La segunda, masculina, hablaba con una cadencia más firme, aunque con un tono que sugería admonición o persuasión forzada. No pude entender palabras concretas, pero sí percibir la tensión emocional del intercambio. Me incliné hacia la madera con el corazón en un ritmo inusual. De pronto, el silencio fue absoluto. Un clic tenue, como el sonido que produce una cerradura girada desde dentro, marcó el fin de aquel instante, y el pasillo volvió a poblarse del mismo mutismo impenetrable de antes. Regresé a mi cama con la certeza de haber presenciado un diálogo que no debía haber existido, al menos según el registro oficial del hotel, y, sin embargo, allí había estado, real, susurrado, invisible. Aquella noche dormí apenas, y al alba mis pensamientos se concentraban ya en el único hombre capaz de dar forma a lo que aún carecía de contorno. Lo encontraría, según lo previsto, esa misma mañana, junto al mar. Lo que no sospechaba era que él ya habría penetrado en una capa del misterio que yo apenas comenzaba a rozar. A la mañana siguiente, tras un desayuno apenas simbólico, me dirigí al muelle de Brighton, con el corazón revestido de una expectación que oscilaba entre la ansiedad y la esperanza. El mar, en su extensión indiferente, brillaba con una serenidad que contrastaba violentamente con la inquietud que anidaba en mi pecho. Allí, apoyado contra una baranda de hierro forjado y envuelto en su inconfundible abrigo gris, se hallaba Holmes, de espaldas al mar,
pero con la mirada absorta en la corriente de pensamientos que solo él sabía navegar. «Watson», dijo sin volverse, «me temía que tu rostro traería consigo más sombras que certezas». «He escuchado voces, Holmes», respondí sin prólogo. «En la habitación número 6, 2 personas, y estoy persuadido de que una era mujer». Holmes giró lentamente, con expresión serena pero mirada encendida. «¿Estás seguro?» «Tan seguro como de mi nombre. Una voz femenina, contenida, quebrada, y otra masculina, dominante, fría. Pero nadie ha entrado ni salido de esa habitación». «Entonces», repuso Holmes con un suspiro que no era resignación, sino determinación, «ha llegado el momento de mostrarte lo que descubrí anoche». Sacó de su cartera un recorte de periódico, doblado con meticulosidad. Me lo entregó en silencio. Era una esquela. Con profundo pesar se comunica el fallecimiento de la señora Margaret Collingwood, acaecida el pasado martes en su residencia de Londres. Viuda, sin descendencia, en paz. La fecha era de 10 días atrás. «Es imposible», musité. El recepcionista habló de correspondencia firmada por ella, enviada desde Brighton, y la habitación está pagada hasta esta misma semana. «Lo sé», respondió Holmes con gravedad, «y sin embargo, el acta de defunción es auténtica. Ya he verificado la rúbrica del médico forense. También existe una declaración jurada del enterrador. Todo está, como suele decirse, en orden». «Entonces, ¿quién ocupa la habitación?» «O bien alguien que finge ser ella», dijo Holmes entrecerrando los ojos. «O bien ella misma, en una versión que escapa al tiempo cronológico. Ambas opciones son, desde luego, intolerables para el sentido común, y por eso me interesan tanto». Quedamos unos instantes en silencio, contemplando el vaivén del agua contra los pilotes. Luego Holmes añadió, como si pensara en voz alta: «Las personas mueren, Watson, pero a veces sus voluntades, o los secretos que cargan, sobreviven con una tenacidad que desafía el certificado de defunción. Lo que debemos averiguar no es si Margaret Collingwood está viva o muerta, sino qué parte de ella desea seguir siendo escuchada». Y con esa frase, que era menos un juicio que una invitación, emprendimos el regreso al hotel. Yo presentía, con la claridad propia de ciertas revelaciones que no necesitan lógica, que lo que habíamos oído tras aquella pared no era una simple conversación, sino el eco de una verdad que no quería ser olvidada. Fue decisión de Holmes, tomada con su habitual firmeza serena, regresar sin demora al estudio del pintor Greaves. Habíamos dejado atrás Brighton apenas una hora antes, pero los acontecimientos recientes, en especial la desconcertante revelación sobre la supuesta señora Collingwood, habían alterado la gravedad del caso de manera sustancial. A su juicio, el origen de todo cuanto se manifestaba en las sombras debía encontrarse, de un modo u otro, en aquel recinto donde pigmento y silencio se entrelazaban con un lenguaje ajeno al oído común. «Las pinturas no solo retratan rostros, Watson», dijo Holmes mientras ascendíamos la ya conocida escalera del edificio. «También reflejan intenciones, y a veces incluso delitos, especialmente cuando su autor desaparece sin terminar la obra. El taller, al que accedimos sin encontrar resistencia alguna, conservaba la misma atmósfera detenida que nos había recibido días antes, una mezcla de orden aparente y huida subyacente, como si la escena hubiese sido arreglada por una mano incapaz de borrar del todo su prisa. Pero fue al acercarnos al caballete central cuando percibimos la diferencia crucial. Allí, donde antes se hallaba un lienzo rasgado y sin forma, ahora reposaba, cubierto apenas por un paño polvoriento, un retrato inacabado, abandonado en pleno proceso, como si el pintor hubiese sido interrumpido a media pincelada. Holmes retiró el paño con un gesto seco, y yo, que me hallaba a su lado, contuve involuntariamente la respiración. El rostro que surgió de la tela era inconfundible. Aunque el trazo era incompleto,
y ciertos contornos se perdían aún en el fondo ocre. La mirada, la línea del mentón, la forma de la boca, todo evocaba con perturbadora precisión la figura de la mujer enlutada descrita por los vecinos. Era ella. No podía caber duda. «Lo ha pintado más de una vez», murmuré. «Este nivel de definición no se alcanza en una sola sesión». Holmes asintió. «Y no en silencio», añadiría yo. «Aquí se ha producido un intercambio, aunque no sepamos en qué lengua. Mire la posición de los ojos, Watson. No miran al espectador. Miran hacia la izquierda, como si algo fuera del encuadre acaparase su atención. Eso es una decisión deliberada del artista». «¿Cree usted que esto fue pintado antes o después de su muerte?» «¿Muerte?», repitió Holmes, volviéndose hacia mí con esa expresión que marcaba la frontera entre lo aparente y lo verdadero. «Te recuerdo, querido amigo, que aún no hemos probado que la señora Collingwood esté muerta. Lo único que sabemos con certeza es que hay una esquela con su nombre, pero los nombres, como los rostros, pueden usarse como máscaras. Sus palabras me produjeron un escalofrío más duradero que el frío de aquella estancia. Y no era solo la figura en el lienzo lo que nos observaba desde la tela inerte, sino algo más profundo, una pregunta sin labios que ya exigía respuesta. Fue mientras Holmes inspeccionaba el bastidor del retrato, con esa minuciosidad que otros reservan a manuscritos sagrados, que descubrió una irregularidad en la unión de los maderos. En la esquina inferior derecha, una de las grapas de sujeción parecía más reciente que las demás, y el ángulo no coincidía del todo con el ensamblaje original. Sin pronunciar palabra, sacó de su bolsillo una pequeña navaja de mango nacarado, regalo, si no me equivoco, de un noble austríaco agradecido por un favor anterior, y comenzó a levantar con delicadeza los bordes de la tela. Lo que extrajo de allí, enrollado con precisión clínica, fue un papel grueso, de calidad antigua, doblado en 3 partes y sostenido con un alfiler oxidado. Holmes me lo tendió sin desplegarlo, como si la decisión de leerlo correspondiera a mí. Lo abrí con manos que no se atrevían a temblar, y comencé a leer en voz baja. «Almeric, si crees que puedes silenciar lo que sabes, estás más ingenuo de lo que imaginaba. El retrato es tu advertencia. Lo terminaré, y lo mostraré, si das un paso más. La sangre que evitaste la primera vez no será tan generosa la segunda». M. Quedamos unos segundos en completo silencio. «Una amenaza», dije al fin, escrita con letra irregular, como por una mano al borde del pánico, o de la cólera. «O ambas», añadió Holmes, tomando la carta para examinar la tinta. «El nombre es lo más revelador. Almeric Collingwood. Hasta ahora solo teníamos un apellido. Este nos proporciona una identidad concreta, y lo más importante, nos confirma que el esposo de la supuesta fallecida no ha desaparecido, sino que sigue siendo un agente activo, tal vez incluso central, en este asunto. ¿Y cree usted que el retrato al que se refiere es este mismo?» «No me cabe duda», respondió Holmes. «El retrato no es una pieza artística, es un mensaje cifrado. Está inacabado no por falta de tiempo, sino por cálculo. Mostrarlo entero sería traicionar algo, o a alguien». Me volví hacia el lienzo. La figura de la mujer permanecía allí, atrapada entre pigmentos, con una expresión que ya no parecía la de una modelo, sino la de una testigo muda, y su mirada seguía clavada en un punto que aún no sabíamos cómo descifrar. Fue al regresar de nuestro segundo examen del estudio, con el retrato inconcluso aún impreso en la memoria y la nota hallada entre sus maderos como un eco persistente, cuando Holmes se permitió, por fin, articular una hipótesis con la certeza que solo en él podía convivir con la cautela. «Watson», dijo mientras nos instalábamos en una sala de lectura cercana al Támesis, «lo que hasta ahora era un conjunto de indicios dispersos comienza a definirse como una construcción deliberada.
La clave no reside en la mujer, ni siquiera en el pintor, sino en el nombre que apareció en esa nota: Almeric Collingwood. El esposo de la fallecida, dije. O mejor dicho, del supuesto cadáver. Exactamente, asintió. Según registros oficiales, Margaret Collingwood ha muerto, pero su muerte, lejos de esclarecer, oscurece. Y el billete hallado en el paraguas, la habitación sellada en Brighton, el retrato interrumpido y la carta oculta, todo indica un plan cuya meta no era matar, sino silenciar. ¿Silenciar qué? El arte, Watson, o, más precisamente, el valor de ciertas obras. Me observó como si midiera mi comprensión antes de continuar. Greaves no era un simple retratista. Sus cuadros, al parecer, contenían más de lo visible. Algunos de ellos, me consta por consulta con un marchante discreto, habían sido adquiridos por coleccionistas privados a precios considerables. Ahora bien, ¿y si esos mismos cuadros hubiesen sido robados o falsificados? ¿Y si el artista hubiese comenzado a hablar? Comprendí, de pronto, la gravedad del asunto. Collingwood necesitaba desaparecer a su esposa para protegerse, aventuré. O convertirla en amenaza pasiva, replicó Holmes. Fingiendo su muerte, eliminaba su testimonio ante la ley, pero no su utilidad. Ella se convirtió en un espectro encerrado, manejable. Lo mismo que un cuadro escondido o un billete no usado, una pieza que no habla, pero que puede ser mostrada al momento oportuno para infundir miedo, para ejercer control o chantaje. ¿Y el pintor? El pintor era testigo y posiblemente cómplice en el pasado, pero la conciencia tiene el mal hábito de resurgir cuando menos conviene a quienes la suprimieron. Holmes cerró los ojos un instante y luego añadió: las grandes tragedias modernas ya no necesitan sangre, les basta con una firma, una esquela y una puerta cerrada desde dentro. Fue en el camino de regreso a Baker Street, a bordo del mismo tren cuya línea había protagonizado el enigma inicial, cuando Holmes, tras un prolongado silencio, soltó una observación que pareció emerger de la nada, como ocurre con sus intuiciones más refinadas. El billete no debía haber sido hallado. Le miré con atención, aún sin comprender. Me refiero al que apareció en el paraguas del señor Ellicott. Ese objeto no era una pista, era un error, un fragmento no previsto por su autor, y como tal es precisamente lo que más nos revela. Me pedía, como tantas veces, que rastreara la lógica inversa del crimen. Intenté ordenar los hechos. Entonces, si el billete fue ocultado en el paraguas, ¿no era acaso para su transporte seguro? Justamente, Watson, pero no por su propietario legítimo, sino por quien necesitaba deshacerse momentáneamente de él sin despertar sospechas. Piensa en ello. ¿Quién dejaría un objeto tan comprometedor en un lugar tan aleatorio? Alguien que actuaba con urgencia, respondí. Alguien que se sentía observado. O alguien que, en su prisa por escapar, utilizó el primer escondite plausible que encontró, concluyó Holmes. ¿Y qué hay más anodino que un paraguas cerrado en la entrada de una casa ajena? Me sentí repentinamente impresionado por la simplicidad de la deducción. Entonces fue Collingwood quien visitó al señor Ellicott. No necesariamente a él, replicó Holmes, pero sí su hogar, tal vez a través de una tercera persona, quizá un mensajero o un cómplice doméstico. En cualquier caso, el paraguas fue empleado como receptáculo momentáneo, y luego olvidado. ¿Y por qué Brighton? Holmes sonrió apenas, como quien se complace en que su interlocutor no se ha desviado. Porque la mentira, Watson, necesita dirección. Y el billete apuntaba al sur no para transportar cuerpos, sino para extraviar la atención. Pero el error lo convirtió en una brújula. Y en esta ocasión, el crimen dejó su coordenada visible. Con esa reflexión, quedamos ambos en silencio, sabiendo que la clave del caso había sido, en última instancia, un descuido humano. Pero también, como bien dijo Holmes poco después,
La verdad suele presentarse no por lo que se revela, sino por lo que no debía haberse mostrado. No es infrecuente que las mentes criminales, por astutas que se consideren, revelen más de lo que pretenden cuando creen tener el control de la situación. Fue bajo esa premisa que Sherlock Holmes concibió lo que él mismo denominó una jugada de ajedrez ferroviaria, cuyo tablero habría de ser el tren nocturno con destino a Brighton, y cuyas piezas, por una vez, incluían a un caballero llamado Trevor Langston, supuesto marchante de arte vienés con interés en adquisiciones poco ortodoxas. Un coleccionista, declaró Holmes con ese brillo en la mirada que anunciaba empresa peligrosa. Siempre será bien recibido por quienes comercian en penumbra. La codicia tiene oídos muy atentos. Aun habiéndole acompañado en empresas más arriesgadas, no dejaba de preocuparme su determinación de infiltrarse sin respaldo alguno en el mundo de los chantajistas de arte, sabiendo que tratábamos con un individuo capaz de fingir la muerte de su propia esposa. Sin embargo, no era mi papel cuestionar su método, sino observar y, llegado el caso, intervenir con la premura que exigiera el momento. La artimaña fue cuidadosamente ejecutada. Holmes envió, mediante una red de conocidos discretos, la noticia de que el señor Langston, de paso por Londres, se hallaba interesado en recuperar ciertas piezas extraviadas del catálogo de Greaves. La invitación a una reunión casual en el tren partió del mismo Holmes, disfrazado con una barba falsa, lentes ahumados y un acento deliberadamente centroeuropeo. Sabía, o al menos intuía, que si el anzuelo era verosímil, Collingwood mordería con la ansiedad del delincuente que se siente acorralado por el destino y ve en una venta urgente su única escapatoria. Mi papel fue más modesto. Me hallaba en el vagón contiguo, fingiendo lectura mientras revisaba con meticulosidad la lista de pasajeros. Holmes había sugerido que, si nuestro adversario era tan precavido como imaginábamos, no viajaría con su nombre real. Y así fue. En la nómina oficial no figuraba ningún Almeric Collingwood, ni ninguna identidad vagamente aproximada. Sin embargo, Holmes había apostado a que el verdadero rostro del culpable no era el que mostraba al mundo, sino aquel que aún creía oculto tras una máscara improvisada. «El tren», me dijo antes de abordar, «no lleva solo cuerpos en tránsito, Watson. Lleva secretos con billete de ida y palabras no pronunciadas que pesan más que el equipaje». En la plataforma, mientras la locomotora exhalaba su aliento mecánico, supe que aquella noche nos acercábamos no solo a Brighton, sino al corazón mismo del enigma que nos había sido confiado por una sombra con rostro pintado. El curso de los acontecimientos en aquella noche de hierro y carbón se desarrolló con una precisión que solo la mente de Holmes podría haber anticipado. Apenas el tren hubo dejado atrás la bruma de Londres, un individuo de porte contenido y mirada vigilante ocupó uno de los compartimentos privados de primera clase, no lejos del reservado por el supuesto señor Langston. Era un hombre cuya vestimenta hablaba de discreción, pero cuyo andar delataba urgencia, incluso cuando pretendía ocultarla. Llevaba consigo un maletín de tamaño mediano, forrado en cuero oscuro, que no dejaba fuera de su alcance en ningún momento. Su bigote recién recortado no lograba del todo disimular un rostro que yo había visto en un retrato matrimonial años atrás, aunque entonces irradiaba una serenidad que ahora se hallaba ausente. Holmes, en su papel, no tardó en iniciar la conversación. El lenguaje era preciso, con acentos foráneos y referencias al arte, bienes lo bastante sutiles para resultar verosímiles. Lo admirable, sin embargo, fue el modo en que logró llevar a su interlocutor, mediante comentarios aparentemente triviales, hacia el terreno del nerviosismo controlado. Algunos cuadros, decía Holmes, no solo son valiosos por su autor, sino por lo que representan en la memoria de quien los poseyó. ¿No está de acuerdo? La memoria, respondió el otro, midiendo cada palabra, es, con frecuencia, una carga. Hay obras que deberían permanecer ocultas.
o venderse antes de que hablen, replicó Holmes con fingida ligereza. Un silencio cargado siguió a esa frase. Durante aquellos segundos, algo se quebró en la compostura del hombre. No lo suficiente para una confesión abierta, pero sí para que Holmes supiera, sin lugar a dudas, que la presa había mordido el anzuelo. Fue entonces cuando pronunció un nombre, el único que necesitábamos oír. Greaves. Era un sentimental. Guardaba demasiados apuntes. Aquel era resonó en mi mente como una campana fúnebre. Sin saberlo, el falso pasajero acababa de reconocer la muerte del pintor, de quien oficialmente no se tenía noticia. Y aunque el tren avanzaba imperturbable por las vías nocturnas, su destino verdadero ya no era Brighton, sino la estación invisible donde todo velo cae ante la lógica. Holmes, sin levantar la voz, añadió con calma: «Y usted, señor Collingwood, omitiendo todo disfraz, ha llegado a su última parada». Y así, sin un solo disparo, sin un solo grito, la verdad comenzó a derramarse entre compartimentos acolchados y pasillos de terciopelo. Apenas concluyó Holmes su inapelable interpelación, llamándole por su nombre verdadero y con la serenidad de quien sabe tener la razón de su lado. El hombre al que habíamos buscado durante semanas dejó caer, con más resignación que sorpresa, la máscara que tan celosamente había cultivado. No hubo súbito arrebato ni violencia, tan solo un leve suspiro, como si el alma misma se desplomara en su interior, vencida por el peso de sus propios secretos. «Lo suponía», musitó. «Desde el momento en que abordé este tren, supe que no había retorno posible». Holmes no respondió de inmediato. Su mirada, firme pero no cruel, parecía más interesada en auscultar el alma que en condenarla. Fue entonces cuando el hombre, aún con la voz quebrada, reveló lo que hasta entonces parecía inconcebible. Su esposa no estaba muerta. «No fue asesinada, como insinúa su carta», dijo Holmes, con un deje de impaciencia, «ni desaparecida por voluntad propia». «¿Dónde la tiene, Collingwood?» El silencio que precedió a la respuesta fue más elocuente que cualquier confesión. «En el Hotel Elmsworth», admitió por fin. «Ala norte, habitación 312. Está viva, pero no libre. Está sedada. No quise hacerle daño, doctor. Solo callarla». Me estremezco al recordar aquellas palabras, no por su crudeza, sino por la terrible convicción con que fueron pronunciadas. El acto de encerrar a un ser humano, y más aún, a una esposa, bajo el influjo de drogas, no por rencor, sino por conveniencia, me pareció entonces más atroz que cualquier crimen de sangre. La señora Collingwood, según explicó su marido, había amenazado con denunciar sus negocios ilícitos una vez descubrió que varias de las obras en su posesión habían sido sustraídas y revendidas fraudulentamente. «Tenía moral», explicó él, como quien describe una enfermedad, «más de la que permite la supervivencia en ciertos círculos, y yo necesitaba tiempo. Solo eso». Holmes apoyó los dedos juntos bajo el mentón, en aquella actitud que le era característica cuando decidía no interrumpir el flujo de una confesión que ya no necesitaba forzar. «¿Y la carta?», preguntó con voz neutra. «¿Fue escrita por usted?» «La escribió ella, antes de que yo tomara precauciones. No llegó a enviarla. La escondí. Pensé que con eso bastaría». Por un momento, nadie habló. El traqueteo del tren se volvió entonces más audible que nunca, como si el mundo entero esperase la reacción de mi amigo. Pero Holmes, lejos de elevar la voz o de proclamar victoria, pronunció con suavidad una de esas frases suyas que, años después, aún me resuenan en el espíritu. Cuando un rostro es condenado al silencio por medios químicos, el alma no deja de hablar, tan solo cambia de idioma. Y fue en ese instante cuando comprendí que el caso que habíamos creído resuelto era, en verdad, apenas la superficie de algo mucho más oscuro.
La tormenta que azotaba la campiña inglesa parecía reflejar el estado interior de nuestro interlocutor, cuyo semblante ahora oscilaba entre la culpa y la liberación. A cada gota que repiqueteaba contra los cristales del compartimento, más se desmoronaban las defensas de un hombre que había vivido demasiado tiempo entre simulacros y sombras. Fue entonces, mientras el humo del cigarro de Holmes trazaba espirales pálidas en el aire cargado, que Collingwood reveló el último secreto que ocultaba su corazón. «No olvidé el billete», dijo, casi con desprecio hacia sí mismo. «Lo dejé allí, deliberadamente». Holmes alzó una ceja, pero no interrumpió. El silencio era, en él, una forma de interrogación más eficaz que cualquier palabra. Sabía que alguien me seguía. No ustedes, claro, sino él. Siempre él. «¿Él?», intervine, sin poder reprimir la pregunta. Collingwood asintió con lentitud. «Un rival, un socio antaño, ahora enemigo. Más peligroso que cualquier inspector, y más silencioso que la muerte. Le llaman el curador. No tiene nombre conocido, solo contactos. Quise distraerle, despistarle. El billete en el paraguas era una pista falsa, un mapa torcido en el que él vería su oportunidad, mientras yo escapaba por otra vía». Holmes entrecerró los ojos. El nombre no parecía resultarle enteramente nuevo. «El curador», murmuró. «He oído hablar de él en Viena, también en Lisboa, un coleccionista sin galería, un comerciante sin catálogo. Todo aquello que se negocia fuera de las vitrinas pasa por sus manos». «Y por sus amenazas», añadió Collingwood. «Fue él quien exigió las obras de Greaves, quien me obligó a falsear su desaparición. Yo solo obedecí para salvar lo que aún me quedaba». «¿Y qué le quedaba?», preguntó Holmes. «Mi mujer», respondió, sin titubeos. Aquella declaración, pronunciada bajo el retumbar de un trueno, no tuvo el efecto redentor que quizás esperaba. Holmes, impasible, se limitó a asentir. «Lo que uno desea conservar», dijo, «a menudo es lo que más contribuye a su ruina. La verdad tiene el extraño hábito de no permitir que sus custodios la manipulen». Y sin añadir más, se levantó lentamente. Habíamos llegado, no a Brighton, sino al umbral de una red mucho más extensa y sombría. «Prepárese, Watson», dijo, sin mirar atrás. «Se avecina una partida más grande de lo que imaginábamos». Y en la oscuridad, la amenaza del curador comenzaba a adquirir rostro. No había mayor consuelo, tras una jornada colmada de revelaciones sombrías y tensiones apenas contenidas, que regresar al reducto familiar del 221B de Baker Street, donde el murmullo de la lluvia contra los cristales y el leve crujido de la leña encendida brindaban a la mente fatigada un refugio más eficaz que cualquier medicina. Aquella noche, la ciudad se hallaba sumida en un letargo húmedo y nebuloso. Las farolas proyectaban penumbras temblorosas sobre el adoquinado y las campanas lejanas anunciaban el paso de las horas, como si marcaran no tanto el tiempo, sino la distancia moral que nos separaba de los hombres, como Collingwood. Holmes permanecía de pie, absorto ante el ventanal, su figura apenas delineada por el fulgor ámbar del quinqué. No fumaba, lo cual en él era indicio claro de una reflexión profunda. Yo, por mi parte, había depositado mi abrigo empapado y me dejaba caer en el sillón junto al fuego, sin atreverme aún a interrumpir aquel silencio denso que precede, inevitablemente, a alguna observación penetrante. «Watson», dijo por fin, sin apartar la vista del exterior, ¿alguna vez se ha detenido a considerar cuán delgada es la línea que separa la cautela del cálculo, la desesperación del egoísmo? Me temo que no con la claridad con que usted la contempla, respondí con franqueza. Holmes giró entonces, con el entrecejo levemente fruncido, como si no acabara de decidir si hablaba conmigo o consigo mismo. Collingwood no es, en el sentido criminal estricto, un asesino, y sin embargo,
ha condenado a su esposa a un exilio sin nombre, a una muerte parcial envuelta en sopores. Lo hizo, según sus propias palabras, por amor, pero también por temor. ¿Dónde termina uno y empieza el otro? La conciencia, supongo, es quien marca esa frontera. La conciencia, repitió él, casi con desdén. Sí, ese juez inconstante que se deja sobornar por la necesidad, por el deseo, o por el miedo a perder lo que se ama. Hubo una pausa. Afuera, la lluvia golpeaba con mayor insistencia los cristales, como si Londres entero participara en la inquietud moral que se cernía sobre nosotros. Sentí, como en tantas otras ocasiones, que el caso que habíamos resuelto, si es que tal verbo era aplicable, no constituía sino una excusa para que Holmes meditara sobre los abismos del alma humana, los mismos que ni su lógica más acerada podía cartografiar del todo. En fin, dijo al fin, volviendo a su butaca con parsimonia, lo que hemos traído esta noche no es justicia, sino una verdad incómoda. Y eso, mi querido Watson, a veces pesa más. Y sin saberlo, su mirada se dirigió hacia el objeto que aún reposaba sobre la mesa. Un billete de tren, apenas arrugado, cuya presencia parecía aún irradiar ecos del drama vivido. Aquel billete, común en su apariencia y trivial en su uso ordinario, adquiría en manos de Holmes una dignidad casi ritual. Lo sostenía entre los dedos como si se tratase de un fragmento de pergamino, extraído de una cripta medieval, cargado de secretos, ecos y advertencias. Me incliné levemente hacia él, intrigado por la persistencia con que lo examinaba. Pocas veces, dijo sin levantar la vista, un objeto tan pequeño ha revelado con tanta elocuencia el abismo de una voluntad quebrada. ¿Lo considera, entonces, una confesión involuntaria? Más que eso, Watson, lo considero una metáfora. El billete fue dejado, según Collingwood, para despistar a su perseguidor. Pero lo que realmente delata es el conflicto interior de quien lo depositó. La huida perfecta no deja huellas. Quien deja un rastro, desea, en el fondo, ser hallado. Me estremecí. Aquella afirmación contenía una de esas verdades que no necesitan demostración lógica, porque su resonancia moral es suficiente. El acto de esconder algo, prosiguió, y más aún de simular un olvido, revela un deseo contradictorio. Collingwood quería ocultarse, sí, pero también clamar, aún sin palabras, por la intervención de una conciencia ajena. Quizá la suya ya no le bastaba. ¿Sugiere usted que su inconsciente nos convocó? Holmes sonrió apenas, pero su mirada seguía grave. Sugiero, Watson, que incluso los criminales elaborados conservan un resquicio de humanidad, aunque sea en forma de descuido. Este billete no es una torpeza, sino una súplica codificada, una última esperanza de que alguien, tal vez nosotros, arrojara luz sobre el teatro de sombras que él mismo había construido. Guardó silencio y depositó el billete sobre la mesa, junto a la lámpara. El papel parecía brillar con una dignidad nueva, como si, al ser leído con esa mezcla de compasión y juicio, hubiera dejado de ser una prueba para convertirse en símbolo. A menudo, dijo por fin Holmes, como si se hablara a sí mismo, los objetos más inertes son los que nos gritan con más fuerza. Y con ese pensamiento aún flotando en el ambiente, supimos que el caso no había terminado. Había simplemente mudado de forma, de la acción al recuerdo, de la pesquisa al pensamiento. He de confesar que pocas veces, tras la resolución de un caso, me siento verdaderamente en paz. Si bien el intelecto puede celebrar la lógica consumada, el corazón, aun el de un médico habituado a los síntomas de la fragilidad humana, no siempre halla reposo en la exposición de una verdad amarga. Esa noche, mientras Holmes se mantenía en un mutismo impenetrable y la lluvia marcaba, como un metrónomo melancólico, el ritmo de nuestra vigilia, me vi impelido a tomar mi cuaderno de notas y volcar en él
algunas reflexiones cuya necesidad no era tanto racional como íntima. La mentira, escribí, esa palabra que tanto escandaliza en la boca de los moralistas, no es patrimonio exclusivo del criminal. La encontramos, apenas disimulada, en los gestos del cortesano, en las fórmulas del sacerdote, en los consuelos de un médico y en los silencios de los amantes. Es, en muchos casos, el último recurso del alma humana frente a la aspereza de la vida cotidiana. Hay mentiras que protegen, otras que destruyen, unas que seducen, otras que traicionan. Pero todas, en su forma más pura, nacen del mismo temor, el de ser descubiertos en nuestra desnudez moral. Pensé entonces en Collingwood. ¿Había mentido para encubrir un crimen o para preservar a su esposa de un daño mayor? ¿Su engaño era vil o, en cierto modo, desesperadamente tierno? La respuesta, intuía, no residía en el Código Penal, sino en el oscuro bosque de las motivaciones humanas, donde la luz de la razón apenas penetra en claros breves y fugitivos. Holmes, que había permanecido aparentemente ajeno a mi escritura, alzó la vista de su lectura con una media sonrisa. «Le diré algo, Watson», dijo. «El hombre que miente porque ama es más peligroso que el que miente por avaricia. El primero se justifica a sí mismo. El segundo, al menos, reconoce su culpa». Me vi obligado a asentir. Tal juicio, que podría parecer cínico, encerraba en realidad una profunda verdad. La mentira más inquebrantable es aquella que el mentiroso cree virtuosa. Cerré mi cuaderno con lentitud, consciente de que esas palabras, lejos de ser una conclusión, eran tan solo una página más en el libro interminable del alma humana. Y aún restaba escuchar lo que Holmes, con su habitual sobriedad, añadiría como epílogo silencioso a aquella noche que parecía resistirse a concluir. Holmes permanecía sentado junto al fuego, sus dedos entrelazados y los ojos fijos en la nada aparente, como si leyera un texto invisible que danzaba en el aire. Yo conocía bien esa postura. Era señal de que su mente se hallaba sumida en la contemplación de alguna idea esencial, una de esas intuiciones que no nacen de la observación directa, sino de una suerte de resonancia interior entre hechos dispersos y una comprensión más elevada del espíritu humano. «Watson», dijo finalmente, sin alterar el tono ni la postura, «hay quienes esperan que el crimen llegue con estrépito, que se anuncie como un trueno o un disparo, pero el mal verdadero no grita, susurra». Me incliné levemente hacia él, invitándole a continuar. «Sí», prosiguió, «susurra a través de un perfume apenas perceptible en una bufanda que no debía estar allí, en un papel arrugado dejado por descuido o por remordimiento, en una puerta entreabierta que no fue cerrada por completo, quizá porque la conciencia del culpable no tolera el encierro absoluto». Guardó silencio unos instantes, como si observara algo más allá de la estancia. «El mal, Watson, se parece al moho. No llega con la lluvia, sino con la humedad previa que nadie quiso reconocer». «¿Y en el caso de Collingwood?», pregunté. «¿Cree usted que ese mal era deliberado, o que simplemente germinó en su interior, sin que él pudiera detenerlo?» «Ambas cosas, quizás. El crimen más difícil de desenmascarar no es el que nace del odio, sino el que se gesta en la angustia y florece bajo el disfraz del deber. Collingwood actuó con cálculo, sí, pero también con una suerte de ternura envenenada. Eso lo vuelve más humano y más peligroso. Me estremecí, no por el juicio, que me pareció justo, sino por la implicación profunda que contenía. ¿Cuántas veces, me pregunté, habremos cruzado junto a hombres y mujeres que esconden, tras modales irreprochables, pasiones tan densas como las que aquel billete había traicionado? Holmes cerró los ojos un instante y musitó. «Hay crímenes que no dejan sangre, pero sí cicatrices invisibles. Y yo comprendí, en ese momento, que la verdadera investigación acababa de comenzar, la que no exige pruebas, sino contemplación, la que no se libra en los tribunales,
sino en la conciencia. Hay verdades que no se gritan, simplemente permanecen, como una mancha invisible en el recuerdo. ¿Y tú? ¿Habrías distinguido el engaño en medio de tantos gestos cotidianos? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha atrapado, deja tu like, compártela con algún amante del enigma y suscríbete para descubrir más secretos entre las sombras.